Hay una práctica que yo considero y se considera muy liberadora y quiero hablar de ella porque no es un valor de la viña precisamente, no es algo que nosotros valoremos y que no está escrito como un valor. Pero a lo largo de la historia de la iglesia en la humanidad ha sido una práctica saludable que durante la historia de la iglesia ha ido mutando, ha ido cambiando, pero en algún momento se extravió, ¿ya? Y se le ha perdido un poco la riqueza de lo que esto tiene. Y cuando la iglesia lo logra abrazar de nuevo de una forma saludable, trae mucha libertad. Vamos a hablar acerca de la confesión, de la sanidad que trae la confesión, ¿ya? ¿Están preparados? Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por lo que tú vas a hacer hoy. Te quiero pedir que tu palabra nos hable, que tu Espíritu nos hable. Abrimos nuestro corazón a ti. Y gracias, Señor, porque tú siempre quieres sanarnos, siempre quieres liberarnos, siempre quieres salvarnos. Quiero pedirte, Señor, que nuestro corazón, nuestro espíritu esté abierto al tuyo. Y abre nuestros ojos para poder ver en nosotros lo que la Biblia va a alumbrar esta mañana. Amén. Bien, entonces me gustaría que avancemos, por favor. Bien, traje harto texto, ¿ya? Voy a leer Santiago 13 al 16 y dice así. Si no lo puede ver bien, yo se lo canto acá. ¿Está alguno de ustedes pasando por dificultades? Que ore. ¿Está alguno feliz? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Está hablando Santiago, un apóstol. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, será perdonado. Por lo tanto, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Acá, el mandato de Santiago, más que una observación, es un mandato, es que la iglesia sea honesta en cuanto a lo que le pasa realmente. Y acá es raro, no es tan raro, pero se mezcla sanidad con enfermedad y con liberación y como con enfermedad y pecado. Y es raro, pero no es tan raro cuando uno lo analiza con las palabras que están puestas a propósito ahí. Y vamos a darnos cuenta hoy en cómo la confesión alumbra tan profundamente, incómodamente nuestro corazón, que puede incluso sanarnos o liberarnos, ¿ya? No fue escrito este libro, Santiago, como un libro muy teológico, entre comillas, de debate. Es un libro muy simple de leer. Santiago, si tú lo lees, te puedes demorar muy poquito en leer los 5 capítulos y es un libro muy práctico acerca de la fe. Enseña la fe de forma muy práctica. De hecho, es uno de los libros que yo recomiendo para comenzar a creer en Jesús. Santiago es una buena lectura inicial. Hacer un estudio de Santiago es súper interesante para quien quiere saber cómo es vivir la fe. Así que este libro, como les decía, no está escrito tanto como para hacer mucho debate. Está escrito prácticamente como, hazme caso que todo lo que te digo es verdad. Y vívelo así. Es muy práctico. Así que si alguien quiere estudiarlo a fondo, puede agarrar los 5 capítulos y empezar a leerlo en su casita para un devocional. Es súper recomendable. Y al llegar al cierre de esta carta, en este bloque del capítulo 5, el apóstol lanza una especie de mapa de restauración que vamos a ver ahora, ¿ya? Y choca de frente con nuestra mentalidad moderna. La mentalidad moderna occidental, que es que dejar nuestras cosas para nosotros. La iglesia es para los domingos, pero nuestras cosas personales son para nosotros. La ropa sucia se lava en casa, ¿ya? Pero Santiago está diciendo otra cosa. La ropa sucia se lava en comunidad. Y eso es extraño. No estamos acostumbrados a escuchar ese mensaje, porque estamos acostumbrados más a protegernos. Vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, cómo esto fue mutando y vamos a encontrar cosas súper interesantes, ¿ya? Cuando Santiago dice confiésense los pecados unos a otros, lo primero que está haciendo está rompiendo en nuestra cabeza occidental el individualismo de cada uno lucha en su trinchera por su propia salvación. Está haciendo que entre todos nos vamos a ayudar a ser sanos, a ser salvos y a ser libres, ¿ya? Entonces, hay una diferencia que a mí me gusta hacer entre ser sano y ser salvo, ¿ya? Uno puede ser salvo por la cruz, pero vivir toda tu vida cristiana bajo enfermedad. Y no me refiero solamente a enfermedad física, sino que a enfermedad espiritual. Puedes haber sido salvado,
pero estar bajo constante opresión del pecado en tu vida, que es la triste historia de muchos cristianos. Y siempre lo comento, ves que puedo, lo comento. Hay personas que son salvas, la salvación aquí no está en juego, pero el estilo de vida que tú puedes vivir en victoria o en esclavitud en áreas de tu vida va a cambiar de acuerdo a tu sometimiento a Jesús, ¿ya? Entonces, lamentablemente, hay cristianos que van a estar esclavizados y hay cristianos que van a vivir en enfermedad. Pero Jesús no quiere que vivamos ni en esclavitud ni en enfermedad. Y tampoco Él quiere que solamente seamos salvos, sino que nos quiere libres y nos quiere sanos. Lo triste es que hay cristianos que viven enfermos. No estoy hablando solamente de sanidad física, porque la sanidad física no siempre aparece, lo hemos estudiado 3 predicaciones más atrás con el pastor cuando hablamos acerca del todavía no. Pero hay una buena noticia, que hay un adelanto del reino de los cielos para nuestra vida espiritual, que es que nosotros podemos ser libres espiritualmente. Tal vez no pecar nunca más, pero sí podemos ser libres espiritualmente de muchas cadenas de opresión. Y vamos a ver cómo muchas de esas cadenas de opresión también enferman nuestro cuerpo. Y aquí es donde Santiago está haciendo un buen acercamiento, ¿ya? ¿Por qué áreas de oscuridad dominan vidas genuinamente convertidas? ¿Se han preguntado eso? Porque si yo sé que tú eres un cristiano genuino, yo sé que tú crees en Jesús y yo también. ¿Por qué habrán áreas en nuestro corazón que todavía no están bajo dominio nuestro o del enemigo? Principalmente porque no hay rendición, pero a veces tampoco hay sanidad, ¿ya? Entonces, hemos aislado a veces estos versos de Santiago como oren por los enfermos para que sean sanos, pero hemos dejado por la cultura occidental de la iglesia muchas veces la parte de la confesión, porque no está bien enseñado y porque también hay un trauma, ¿ya? Y hay un trauma histórico acerca de la confesión que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de eso me gustaría hablar de la historia del ser humano y quiero que avance hacia adelante, amigo, la anatomía del ocultamiento. Esto aparece en Génesis 3, cuando el hombre peca. Por favor. Cuando el hombre peca ocurren 2 o 3 cositas, puse 2 para 3, ¿ya? Que uno es la vergüenza y ocultarse de Dios. Esto lo han visto, esto se ve en la escuela dominical prácticamente, ¿ya? 1, Adán y Eva descubren su desnudez, ¿se acuerdan de eso? E intentan cubrirse por sus propios medios físicos en Génesis 3:7. Se cubren, se dan cuenta que estaban desnudos, por primera vez se dan cuenta y sienten vergüenza de estar desnudos. Antes no pasaba así, ¿ya? 2, aparte de la vergüenza, el ocultamiento y el aislamiento. Al oír la voz del Creador, se esconden de su presencia entre los árboles del huerto después de haber pecado. Obviamente, todo esto después de haber pecado. Y es exactamente la misma cosa que le pasa al ser humano que no conoce a Dios, o al ser humano que se aísla de Dios, o no tiene una relación genuina con Dios. Al pecar, la vergüenza aparece, pero también ocurre lo otro, ocultarse de la presencia de Dios. Y es el reflejo primordial ante el pecado. Es la primera respuesta del alma ante la herida del pecado, es alejarse de Dios. No sé si a ti te pasa, pero a mí me suele pasar y he luchado toda mi vida contra este patrón. Cuando yo me equivoco, dejo que pase un rato para hablarle a Dios. ¿Te pasa algo así? Cuando me equivoco, no vuelvo rápidamente porque quiero que pase un ratito. Y a veces ese ratito se vuelve un día y a veces ese ratito se vuelven 2 días. Se puede volver una semana, un poco que se me pase la culpa solo. ¿Te ha pasado? Me ha pasado a mí nomás. Es bacán, ahí sí. Entonces, se me pasa la culpa solito, pero mientras se me va pasando la culpa solito, también mi corazón se va enfriando y me empiezo a ocultar de Dios. Y mientras me alejo de su presencia, adivinen qué pasa. Más se debilita mi alma, necesito cariño y vuelvo a los pecados que había cometido hace 4 días. Entonces empiezo a dejar la fuente. Y cuando dejo la fuente por mi vergüenza y por ocultarme de Dios, empiezo a pecar más. Y un día o un momento se puede transformar en 2 semanas. Y 2 semanas en un mes de culpa, de condenación, de rabia, de pena y de pecado rondando mi vida. Y no solo mi mente, sino que rondando mis actitudes y mis actos. Y no me doy cuenta cuando paso prácticamente una temporada de pecado en mi vida. Generado por la herida, por la angustia. Y me enfermo de pecado. Y hay muchas personas que no pueden salir de eso, porque están abrazando este patrón que es diabólico. Es un patrón del diablo, el patrón del mal, que es el patrón de pecar y arrancarse. Pecar y ocultarse. Sentir desnudez
porque eso es lo que prácticamente el pecado hace, nos hace sentir descubiertos, vergüenza y temor. Dejen ver lo que anoté, porque a veces anoto cosas mejores de las que digo. El pecado siempre busca la oscuridad para poder sobrevivir. La luz es su sentencia de muerte. Cuando uno ilumina el pecado, empieza la sentencia de muerte del pecado. ¿Pero qué quiere Satanás? Que ojalá la dejéis piola. ¿Ya? La dejéis piola. En Génesis 13 nos muestra la secuencia exacta de la caída humana y cómo opera la psicología del ocultamiento. Vergüenza y ocultamiento y aislamiento, al oír la voz del Creador, se esconden de su presencia. El diseño original de Dios era la transparencia absoluta. El hombre no se ocultaba de Dios. Y nosotros, al volver al reino de Dios, al recibir al Espíritu Santo y al volver a hacernos uno con Él, volvemos a ese patrón de transparencia total. Incluso habiendo pecado. La transparencia ante Dios no somos transparentes ante Dios solo cuando estamos bien. Somos transparentes ante Dios también cuando estamos mal. Pero ese pensamiento canuto, religioso, de siempre aparentar estar bien, es algo que yo lo llamo como un cáncer. Porque enferma por dentro y no nos permite ser nosotros mismos. Y voy a hablar un poquito más adelante acerca de esa cultura. Bien. Era una vida sin barreras y sin máscaras en el Edén. En Génesis 2:25 dice, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El pecado rompió el diseño original del hombre y la mujer e introdujo este secreto de ocultarse de Dios. Resumen, mientras una debilidad permanezca oculta en la oscuridad de tu intimidad, seguirá teniendo derecho legal y poder sobre ti. Avanza, por favor. Ahí lo anoté ahí, qué bueno. El enfermo exhausto. Me gusta este capítulo, como un capítulo de Netflix. Aquí vamos a ponernos un poquito más cabezones, ¿Se han sentido enfermos exhaustos? A veces no tan enfermos físicamente, pero enfermos de adentro, cansados de adentro, cansados por fuera y cansados por dentro. Bien, avancemos. Cualquier letra. Bien, tranquilos que se los puedo mandar. Tenía que poner eso para que me creyeran que tú hice la tarea. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de griego. Yo voy a hablar griego ahora, no me van a entender nada. Cuando estamos leyendo Santiago, aparecen 4 o 5 palabras en griego que son súper interesantes. Los jóvenes tuvieron un retiro de líderes del staff divino Walter. Walter, ¿cuál es el apellido de uno de mis mejores amigos? Se me olvidó su apellido. Walter Urra. Walter Urra. El Walter enseña sobre teología del reino y una de las enseñanzas es que le dio a los chicos que cuando el reino viene trae la palabra sanidad. Y la palabra sanidad en el Nuevo Testamento muchas veces está escrita como soso. S-O-Z-O. Soso. Y aparece en este extracto entre el 13 y el 16, aparece la palabra soso como ser sanados. ¿Ya? Al leer el texto base completo, aquí se los voy a leer así, pero se los voy a mostrar ahí para que un poco tengan las referencias, ¿ya? Se hace un cruce entre una palabra que es soso y una palabra que es iaomai. Y les voy a decir qué significa esa palabra y cuando se cruzan uno dice, y ojalá que hagan como hice yo. Bien, al leer el texto base completo, desde el 13 al 16, desde el 13 al 16, el entrelazado de palabras en el idioma original revela una precisión muy así como de cirujano entre estas dos palabras. La primera que va a aparecer ahí es kakopateo, ¿ya? Bueno, eso no es muy chistoso, pero el griego es así, ¿ya? Traducida en el verso 13 como pasando por dificultades o afligido. Entonces está diciendo, cuando alguien esté cacopateado, pasando por dificultades y afligido, significa sufrir un mal crónico, exterior, puede ser una enfermedad. Tolerar penalidades o adversidades, a lo mejor por fuera, pero también por dentro. ¿Ya? ¿Ya ha pasado? A mí me ha pasado. O adversidades de la vida. No es solamente enfermedad, puede ser presión, opresión, depresión, las cosas que pasan afuera. ¿Ya? Eso es el cacopateo. La respuesta de Santiago ante esto es la oración. Ore. Está diciendo, cuando te sientas así, cacopateado, ora. ¿Ya? Y después aparece otra palabra ante este cacopateo como respuesta y sanidad, que es soso.
Es la palabra traducida en el verso 15 como salvará. Pero esta palabra es una de las palabras más utilizadas para sanidad porque contempla 3 dimensiones y al mismo tiempo. Esta palabra es sanidad, salvación y liberación al mismo tiempo. Y este es el tesoro del texto, ¿ya? Soso es la raíz de redención total en el Nuevo Testamento, implica salvación, liberación y preservación integral. En casi todos los episodios de sanidad del Nuevo Testamento aparece la palabra soso. Entonces Jesús, cuando sana tu enfermedad, no solo te sana, sino que te salva y te libera. ¿Ya? No es solo sanidad física del dolorcito de cabeza. Aparece Jesús con una irrupción del reino para sanar, salvar al hombre del pecado, sanarlo del pecado o de la enfermedad y liberarlo. Y esto tiene otra connotación, que no es una vez. El proceso del creyente es largo. Entonces tú estás en 3 tiempos recibiendo esta sanidad. Tú fuiste salvo, ¿cierto? Pero estás siendo salvo, ¿cierto? Y vas a ser salvo al final. Tú fuiste sano de cosas, sí, yo sí. Pero estás siendo sanado de cosas también hoy día, ¿cierto? Y vas a ser sano mañana de otras cosas. Porque esta cuestión empieza, pero no termina hasta que Cristo vuelva. Y tú fuiste liberado en algún momento de las opresiones de las tinieblas, pero ahora estás siendo liberado de otras cosas y vas a seguir siendo libre mañana de otras cosas y va a ser completo. Sanidad, liberación y salvación el día que Jesús vuelva. Y eso es una excelente noticia, pero también es una noticia que nos tiene que dejar alertas, ¿ya? Otra palabra que se llama iaomai. Me cansé. Es la palabra usada en el verso 16 para que sean sanados. Y esta palabra no es tan potente como soso. Es como la parte de sanidad nomás. Solamente sanidad. No implica liberación ni implica salvación. Es la parte donde Dios te sana. ¿Sí? Digamos que soso es más grande y iaomai es una parte del soso, ¿ya? Para comprenderlo así. ¿Sí? Entonces, no es el perdón posicional que entrega soso de salvación. Iaomai es que Jesús te sana. ¿Sí? Eso, simplecito. Significa curar una enfermedad específica, restaurar la salud del alma, de las emociones y del cuerpo, extrayendo el veneno de una herida infectada. Así como se traduce. Entonces, cuando oramos por ti, tú recibes iaomai, ¿ya? Mientras estás recibiendo el soso. Es raro, pero eso es lo que está pasando en el griego. Es interesante entenderlo porque Dios ya te sanó. Lo que pasa es que todavía no. Y en área de tu vida ya fuiste sano y en otras estás siendo sanado. Y eso es súper interesante porque eso nos hace tener paciencia en la sanidad y en los procesos que Dios está haciendo en nosotros. Y nos hace vivir ciclos de sanidad constantemente en nuestra vida. Vamos a hablar ahora de la enfermedad que sale mencionada aquí, porque igual es interesante, ¿ya? Asteneo. Usada en el verso 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Hay algún asteneo aquí? ¿Está preguntando? ¿Ya? Significa literalmente estar sin fuerzas. Mira, no está hablando solamente de estar con tos. Está hablando de estar sin fuerzas. ¿Se han sentido asteneados? Estoy chato de esta vida. ¿Ya? Eso no fui yo. O sea, fue así. Debilitado, carecer de vitalidad. Estar tomando ginseng en la mañana. O poder para actuar. Yo sin creatina y sin ginseng no te vivo ya. Y cafeína. Mi vida se basa en creatina, ginseng y cafeína. Sin eso yo no sé qué hago. ¿Se han sentido así? Después de los 35 uno se siente más así por la vida. Pero es increíble ver cómo hay jóvenes que andan así. Que andan así. Sin ganas de vivir a temprana edad. Y ahí aparece uno con 35. Puta, yo a tu edad. Corría más. Todavía corro más que tú. Y dice esas mentiras. ¿Ya? Camno. Después dice, como más griego entre comillas, que me da vergüenza pronunciarlo. Como Hakuna Matata dice ahí. Usada en el verso 15. La oración de fe salvará. ¿Cacha? Salvará. Está hablando de soso. Salvará, no sanará. Sanará, libertará y salvará al enfermo. El significado léxico literal de camno en los diccionarios bíblicos es estar exhausto, extenuado, desgastado físicamente, desmayar, darse por vencido debido al cansancio prolongado.
Yo creo que yo he estado camnado en etapas de mi vida, ¿ya? Y esto puede ser físico, puede ser tu alma, puede ser tu espíritu quebrantado, o tu cuerpo, o todo al mismo tiempo. Y es súper interesante. Adelante. Santiago nos muestra que el pecado oculto, porque esto después lo dice, voy a enfatizarlo. El pecado oculto produce un estado de camno real en la vida del creyente. Es la misma realidad clínica del alma que describió el rey David en el Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. El ser humano no fue diseñado para soportar el peso muerto de lo oculto sin colapsar por dentro. Tú y yo llevamos cargas por haber dejado piola lo que pasó, pasó. Daddy Yankee aquí no entra. Lo que pasó, pasó y la dejamos ahí es lo que a veces nos tiene enfermos. No todo, ¿eh? No todo en la vida. A veces uno se resfría nomás. ¿Sí? A veces uno está mal nomás y a veces es la deuda nomás. Hay que pagar, que te tiene estresado. Pero hay muchos cristianos que viven en opresión porque un día pecaron y porque no se lo quieren contar a nadie. Porque un día pecaron o porque están siendo tentados profundamente y porque fueron o pecaron contra ellos y viven en vergüenza por ese pecado que pudiste hacer o que hicieron en contra de ti, que te mantiene en un estado de enfermedad del alma y enfermedad del cuerpo. Entonces vamos a hablar un poco ahora de la confesión, porque aquí lo que está diciendo Santiago, si lo repetimos de nuevo, parece que es más fácil que lo repita acá. Újalo conociste en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, será perdonado. ¿Y por qué tiene que ver los pecados aquí? ¿Por qué está diciendo, si está enfermito, oren por él, y que confiese sus pecados, por si acaso esa enfermedad viene a través del pecado? Eso está diciendo Santiago. Por si acaso, confiésate. No vaya a ser que todo lo que te está pasando es porque tu alma no resiste más la culpa, la vergüenza, y se está ocultando de la presencia de Dios. Y aquí aparecen los canutos. Los canutos. Un poco de la historia de la iglesia. Creo que el que viene, Mati, es la historia de la iglesia. Oh. ¿Querían al tatú? Bien. Esto a mí me gusta mucho y se lo quise dejar ahí porque es importante. No pude resumirlo. De hecho, eso está resumido. Pero necesito que hablemos un poquito de historia de la iglesia para que podamos comprender un par de cosas. Cacopateo, Hakuna Matata, aquí, ya. Aquí. La cronología histórica de la iglesia nos muestra una realidad súper interesante, ¿ya? Creo que lo voy a leer desde acá mejor. La iglesia primitiva entre siglos I y III confesaba sus pecados delante de la asamblea. Llegaba un hermano y decía, cabros, así, amigos, hermanos queridos, cometí adulterio. Oh. Y la iglesia lo restauraba o lo sanaba. Era así, era muy, muy, muy así. Amigos, estoy luchando con algo súper, súper fuerte, quiero decírselo a la iglesia, quiero que oren por mí. Y la iglesia decidía, ya te vamos a poner en disciplina, y era así, ¿ya? Y eso fue muy fuerte. ¿Qué pasó? La confesión era pública, era corporativa y transparente. El cristiano sentía la necesidad de confesar sus pecados delante de la iglesia. Qué cuático, ¿no? Que alguien se pare aquí y diga, hermano, les voy a contar lo que pasó ayer. ¿Ya? En documentos como la Didache es un documento cortito que es súper descargable. Descárguenlo, busquen Didache y es como un manual que escribieron los apóstoles como de un comportamiento cristiano elemental. Súper interesante. ¿Ya? Ordenaba confesar en la reunión para mantener limpio el cuerpo. El pecado de uno infectaba a todos. La luz pública era el anticuerpo comunitario. Eso creía la iglesia primitiva, no los católicos, la iglesia primitiva. Era como, oye, el que esté pecando, suéltela firme, nos vamos a sanar entre todos. El que está pecando, cuenta lo que te está pasando, vamos a hacerlo. Hoy día eso se da bien poquito. ¿Eh? ¿Qué pasó? La transición privada en el siglo V, con la entrada masiva de conversos después de Constantino. ¿Ustedes saben qué? ¿Se acuerdan de Constantino? ¿El que cazaba vampiros? Constantino. La confesión pública causaba escándalos sociales ya en Roma. Entró mucho romano a la iglesia por Constantino, ¿cierto?
Entonces esto ya era como, ya un... No quiero, hermano, no quiero saber tanto. En eso se convirtió, ¿ya? Eso fue. Causaba escándalos sociales y juicios civiles. Porque llega un hermano y dice, lo que pasa es que le robé toda la plata al hermano. Y empezaban las cosas y empezaban a darse discusiones porque la presencia del Espíritu Santo traía verdad y la verdad era sin filtro en esa época, ¿ya? Y eso traía drama. El Papa León Magno abolió la obligatoriedad pública porque esta era una obligación, ¿ya? La abolió y dijo, ya no vamos a confesarnos los pecados de esta manera, ya la vamos a hacer más piola, ¿ya? Trasladando la práctica a la esfera privada pastoral. Ahora te confesabas con el cura, ¿ya? Con el sacerdote. Entonces eso hacía que ya la gente se siguiera confesando, pero en un ambiente más resguardado para no dejar la escoba. ¿Sí? Bien. El enfoque romano. La Iglesia Occidental institucionalizó el proceso en el Concilio de Letrán y lo impuso obligatorio una vez al año nomás, para que no fuera tan caótico para los pobres curas que tenían mucha pega, ¿ya? Y el Concilio de Trento lo definió formalmente como un tribunal judicial, transformando al sacerdote en un juez penal que absuelve o retiene. En esta etapa romana pasó que el curita decidía, no, eso pasaba. Así hacía el cura. No, amigo, usted no tiene perdón. ¿Ya? O usted sí tiene perdón. Ya aparece, ¿se acuerdan de las indulgencias? Y empieza a aparecer la herida de esta cuestión. El control social a través de esto. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta historia? Porque esto influyó mucho después en la iglesia protestante y nos influyó mucho a nosotros. El enfoque ortodoxo, que es el que más me gusta a mí, los ortodoxos ven la enfermedad, el pecado y todas nuestras cacas como enfermedad que Jesús quiere sanar. Y no lo ven como un juicio, ni como un tribunal, lo estaban viendo los romanos. La iglesia ortodoxa ve a la iglesia como un hospital. Y en la viña siempre también hablamos de que la iglesia es un ejército, pero también es un hospital. Y el cura, el sacerdote ortodoxo, lo que hacía era acompañarte y te llevaba al médico. Eso hacía. Estoy haciendo como una gráfica. Tú le confesabas el pecado a este curita, a este padre, a este patriarca ortodoxo, barbón, y él te acompañaba, te pone frente a un ícono, y tú confiesas tus pecados y él te acompaña como un médico que te lleva, un amigo que te lleva al doctor. Así se veía la imagen, ¿ya? Aquí hay un hospital, no un tribunal de justicia. Muy bonito, ¿ya? ¿Qué pasa con la reforma protestante? La reforma protestante con Lutero y Calvino, estos eliminaron la obligación de confesarse así, ¿ya? Se quiso eliminar casi todo en los más puritanos, ¿ya? Se quiso eliminar todo rastro de Roma, incluyendo todos estos abusos, ¿ya? Pero a Lutero y a Calvino también les seguía gustando la confesión. Miren, Calvino eliminaron la obligatoriedad papal y la carnicería de las conciencias que había, le llamaban ellos, pero defendieron con firmeza la confesión voluntaria ante el pastor o ante un hermano maduro como un alivio invaluable del alma. Decían, sí, hubo abuso, pero esto sigue siendo bueno, ¿ya? Pero ¿qué pasó después con el puritanismo? Con los primeros canutos, los más reformados de todos, esos que hacían los himnos, eso, ¿sí? Que vendían esclavos. Bueno, pero ¿para qué? El puritanismo y las máscaras del siglo... ¿Qué hizo número? Gracias. 17. Debido a la alta presión social, ¿cacha esto? A la alta presión social ilegal en las teocracias puritanas, que eran gobiernos cristianos, ¿ya? Mira lo que pasó. Confesar una debilidad arruinaba la reputación. Y la confesión mutua fue reemplazada por la introspección a solas, con diarios íntimos escritos. Porque en una sociedad teocrática puritana, confesar tu debilidad era arruinar la reputación. ¿Ya? El pecado se privatizó bajo el lema esto es solo entre Dios y yo. Esto es entre Dios y yo, Dios me va a perdonar, Dios me va a sanar. Y arrancándose del catolicismo, la mezcla era perfecta. Eso está mal, esto está bien, solo Dios y yo. Y más encima resguardo mis bienes y mi reputación. Muchas gracias. Al extirpar el control clerical medieval, el protestantismo posterior eliminó por completo el mandato relacional de Santiago 5:16, heredando el pánico absoluto a la vulnerabilidad. Y eso es lo que vive la iglesia evangélica en su 80-90%. Pánico hacia el vulnerable.
¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, gran mayoría occidental, no le gusta ser expuesta en sus pecados. Porque nos gusta el dominguito bonito. Y nos gusta vernos bonitos. Y nos gusta vernos santos. Y nos gusta que nos valoren como pastor. Y los pastores no quieren que los vean débiles. Y los líderes no quieren que los vean débiles. Y el grupo Conexión es para solo sonreír y tomar once. Y el domingo es solo para cantar e irse para la casa. Y las tentaciones no se hablan. Y los quebrantos y los abusos que cometiste y que cometieron contigo no se hablan. Y por eso te duele la guata. Y por eso cuando oramos por ti, te duele la guata, oramos por tu dolor de guata y se te salen unos guachimingos. Eso es lo que pasa. Y eso está lleno. Y a mí me pueden decir cualquier persona que no está de acuerdo con esto, que los creyentes no pueden tener espíritus demoníacos dentro. ¿Ya? Pero créanme que sí. Y la gran mayoría es por falta de confesión de pecado. Es por temor. Es por miedo a sentirse y ser vulnerables. Hay muchas enfermedades que se van de cristianos de años, una vez que confiesan sus pecados. Pero el problema es que todo es culpa de los puritanos. Porque arruinar la reputación es prácticamente un mandato. Jesús nos está llamando a arruinar nuestra reputación. Alguien un día me preguntó, oye, ¿qué pasa? Y me preguntan harto por un Instagram que tengo por ahí donde a veces respondo dudas. ¿Qué pasa si, mira, esta pregunta, se la voy a leer. Hola, soy Aarón. Hace tiempo no te molestaba. Por favor, no digas quién soy. Tengo un cargo en la iglesia y no puedo dejar de pecar en esta área. ¿Qué debo hacer? Y mi respuesta es, confiesa tu pecado. Y su respuesta es que eso puede traer consecuencias. Y yo le respondo, ¿y qué tiene? Es que es mi liderazgo. ¿Y qué tiene? ¿Estáis dispuestos a ¿qué queréis más? ¿Tu sanidad, tu salvación, tu libertad? ¿O pretender ser santo? Como un sepulcro blanqueado. Por fuera bonito, por dentro estáis podrido. Mentiroso. No, trato de llevar a la gente con amor a esto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una iglesia está cerrada a esto? Siguiente, por favor, amigo. Aquí hay menos letra, ¿ya? Que la letra mata. Nada que ver. Vamos. Vuelve atrás, por favor. El peligro de confesar afuera. Esta cuestión es terrible. Yo les voy a contar una historia. Estaba el Aarón un día. Esta historia la he visto, yo creo que más de 100 veces en la iglesia. La iglesia cerrada a la confesión, a la vulnerabilidad. Pastores, que ¿saben qué es lo que pasa? Es que la gente en la iglesia está buscando un héroe. Y quieren que el pastor sea un héroe. Y que el pastor sea prácticamente Jesús mismo. Y quieren que los líderes sean héroes. Porque todos están buscando un héroe a quien seguir. Un líder que nos lleve, nos ha salvado, estamos agradecidos, como Woody. Pero el liderazgo de la iglesia no es así. No está puesto así. Entonces la gente se decepciona y prefiere, hay gente que prefiere líderes fuertes, comandantes, guerreros de Dios, para seguirlos a todas partes. ¿Ya? Pero cuando ven un liderazgo débil que cojea, no, te penca. Y a mí me ha pasado todas estas veces. Pero entre penca y penca nos vamos a ir arreglando entre nosotros. Porque la verdad es que no existe ese personaje que la iglesia evangélica ha inventado. No existe ese personaje. Ese varón de Dios que habla raro, no existe. En el fútbol, mi amigo que es zurdo, sabemos que hay que ocultar el lado débil siempre, en todos los deportes. Se esconde. Y la iglesia ha aprendido a hacer eso. A poner el lado fuerte en el boxeo, en las artes marciales, en el rugby, donde sea. Siempre tenéis que esconder la debilidad, esconder la pelota, esconder la realidad. Y ojalá moverte como así, pero no. Y esa cultura de la iglesia la ha pegado por años, por un siglo tal vez. Entonces, como la gente está buscando un héroe, va a ir a correr detrás de líderes que sean bacanes.
El problema es que cuando se destapa la olla realmente y que este gallo sí tenía serios problemas y más que tú, queda la patada. Se destapa la olla y se pierden 300, 400, miles de personas decepcionadas. Y si hubiésemos bajado la vara un poquito, hubiésemos puesto la vara alta en Jesús y los líderes hubiésemos sido humildes, eso no hubiese pasado. El peligro de confesar afuera es ese, porque detrás de esa cultura pasa lo siguiente. ¡Tarán! Los consejos de los perversos son traicioneros. Cuando no puedo confesar mis pecados acá, voy a buscar la manera de hablarlos con otra persona. Y eso empieza a ocurrir en el trabajo, en la universidad. ¿Ya han escuchado los consejos de los colegas? ¿Han escuchado esos consejos? Cuéntale tus problemas matrimoniales a un colega, ¿qué te va a decir? Va a escuchar estupideces. Pero escucha estupideces durante meses. Escucha estupideces durante años. ¿Qué va a pasar? Vaya a ser más débil. Y un día, esa cosa que contaste, como, no, imposible que yo piense así, él está equivocado. Pero esa persona te presta oreja y tú prestas oreja y contáis, amiga, sepárate. Amiga, sepárate. Sí, en realidad, no. Un día alguien me dijo, métete con una chica nada más, estamos pololeando. No, yo no y mi amigo, no estamos pololeando. Me dijo, métete con esta chica nomás, si le gustáis. Yo estaba pololeando con la Cami. Te sacáis las ganas y no tiene ni para qué ni saber. Y le dije, buena idea. ¿Cachai? Y esos consejos, ustedes los escuchan. Está lleno, culo. Hace la boleta nomás, ¿sí? Boletea, y ahí nos arreglamos. Compra la camioneta con... Nah, ahí van ustedes cómo hacen las cosas. No voy a meterme en sus negocios. Abre tu corazón afuera por mucho periodo de tiempo y tu corazón se va a corromper. ¿Cachai? Pero eso es culpa de la iglesia, po. Porque como no vemos el espacio acá, el corazón tiene que drenar, po. Hay un pitutito que tiene que salir y a veces sale por ahí. Entonces, el consejo de los perversos es malo, no es bueno. Y yo di un ejemplo extremo, ¿cachai? De esas cosas, pero pasan. Y cuando pasan, tiqui, 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 igual que un dominó, de repente detona, de que sabes que ya me voy a separar. Sabes que ya, que le hace una raya al tigre, ¿cierto? Y el corazón se corrompe y las vidas se destruyen. Y se destruye no un matrimonio, se destruye familia, se destruye la iglesia. Satanás entra a la iglesia. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de decir, estoy luchando con esto. ¿Por qué? No sabemos por qué. Entonces a mí déjenme bien penca nomás, bien ordinario como pastor, para que puedan venir y encontrar a alguien igual a ti. Y podáis contármela firme. Vaso de barro. ¿Ya? Adelante. Confesar la tentación antes de la caída. Me hizo un redoble de tambores. La confesión, y este es un truco que hemos aprendido en dinámicas de confesión con mis amigos. Yo tengo amigos pastores y confesamos nuestros pecados y nuestras debilidades, ¿ya? Y yo les puedo decir que las cosas que se me hacían muy difíciles, una vez de haberlas, siempre solamente haberle dicho, amigo, me pasa esto, estoy luchando con esto. Fue como que me sacaran algo de adentro, así. Realmente. Y perdió poder. Y esto sale en la Biblia, está ahí, pero yo se lo quiero contar como parte de mi vida. Yo cuando confieso mis pecados, parece que la mochila me la sacaran. No solamente la conciencia y la culpa, no, el poder de la tentación desaparece, es brutal. Pero para que eso pase, tengo que ponerme bien colorado delante de mi amigo. Rojo, así, oh amigo, estoy siendo tentado con esta cuestión. Qué vergüenza contarte esto, loco. Pero este soy yo. Oh. Y yo soy peor, me dice mi amigo. Y empezamos. Y nos curamos. Tomando así. Confesar la tentación antes de la caída. ¿Vale confesar después del pecado? Sí, vale. Vale porque va a restaurar. Pero ¿qué es lo mejor? Confesar la tentación. Y aquí
esta es buena. ¿Puede avanzar? La tentación en sí misma no es pecado. Jesús fue tentado, mas no pecó. Más no pecó, me gusta decir más. Más no pecó. ¿Ya? Se mantuvo sin pecado. O sea, si tú estás siendo tentado, no pasa nada. ¿Qué recomiendo yo como que recomiendan también los padres del desierto? Confesar la tentación. Porque se rompe antes de que se engendre el mal en el corazón. Mira lo que dice Santiago también, pero en el capítulo 1. Santiago, de verdad, Santiago es un muy buen libro, porque es sumamente práctico. Es como, no se anda con... ¿Ah? Bien, eso. Iba a decir otra cosa, gracias por decir rodeo. El peligro radica en el proceso de gestación de la concupiscencia. La concupiscencia es la caca misma, ¿ya? En el griego, ¿ya? La caca misma del ser humano es la concupiscencia. Esa maldad. La maldad de la maldad, esa que detestamos. Sino que cada uno, dice, Santiago 1, 14, 15 dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia y de su maldad adentro, que todavía vive en nosotros lamentablemente, y se va a ir cuando seamos 100% como Jesús, cuando Él vuelva, ¿ya? Es atraído y seducido. Todos somos atraídos y seducidos por algo que está en nuestra carne, eso no se puede negar. Ya el que me diga que no, su concupiscencia es mentirosa. ¿Ya? Porque todos, en gran o menos medida, vamos a ser, en etapas más, en etapas casi nunca, vamos a ser atraídos por nuestra propia carne. ¿Ya? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Esto es un proceso que abajito sale ahí como, observemos las etapas. Atracción, la cosa te atrae, la idea, el olor a asadito. ¿Cachai el olor a asadito? El olor a leña. Que no he comido el asado, pero parece que el fuego es más delicioso que el asado mismo. ¿Les pasa? No estoy hablando del pecado, estoy hablando de un asado. Pero la cosa de hacer el fueguito y de como que la parrilla se calienta, es como que eso, estoy en un asado. No te has comido la carne todavía, pero ya es como, qué rico. ¿Cierto? La misma cuestión pasa con la tentación. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Entre que estáis prendiendo el fuego, estáis calentando la parrilla, no pasa nada. Pero ya era ahí. Ahí es cuando hay que agarrar un balde y ir a comerte una ensalada. Seducción. La idea ya se hace más cercana. La idea de pecar se hace más intensa. Pero igual no ha pasado nada. No ha pasado nada. Está ahí nomás. Pero tampoco queréis apagarlo. Está ahí. Yo lo llamo como el coqueteo con la maldad. Tengo que jugar, dice. Esa. Ahí ya estáis muy cerca de pecar. Y la concepción. Que le vaya bien al Conce este fin. Me acordé del Conce amigo. La concepción. El pecado nace. Nace la idea. Y se hace el pecado. El nacimiento del pecado, que se consume, se es consumado. Y la muerte espiritual que trae de vuelta. ¿Ya? La gente viene a confesar después de la muerte. Comúnmente. Ay, es que de nuevo. Es que de nuevo. No me estoy burlando, pero sí, un poco. Lo que pasa es que no se nos ha entrenado en parar antes la cosa. ¿Cachai? Llevo muchos meses pecando en esto. ¿Y por qué no me lo dijiste muchos meses atrás? No sé. O sea, si sabéis por qué, pues, si te gustó todo el asado que preparaste antes. Esa es la verdad de las cosas. Dime la verdad nomás, si no me voy a enojar. Sí. Y venís pasado a humo más encima. Así. Viene con los ojos chinos así. Pero por lo menos vino. Dije, ya estáis acá, vamos a salir adelante juntos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo debemos confesar? No después, pues, o sea, igual.
Porque después de haber pecado, si estáis oculto y estáis enfermo, confiesa, porque te vamos a liberar como iglesia. Y no es que seamos muy bacanes para liberarte, es que la Biblia lo dice, y entre creyentes nos vamos a liberar. Tú confesáis, oramos por ti, y se acaba, ¿ya? Pero ¿cuándo es la cosa? En las etapas de atracción y seducción. La primera. En esas, cuando uno llama a un amigo y le dice, amigo, ora por mí. Estoy siendo muy tentado. Amiga, la tentación está inminente. ¿En qué área? En lo que conversamos siempre allá. Conversáis ya cuando tenéis como dinámica de confesión con amigos, ya saben cuál es tu área débil. ¿Cachai? Amigo, lo de siempre es como un bar. ¿Lo de siempre, señor? Lo de siempre, señor. Vamos a orar por lo de siempre, entonces. ¿Y sabes cómo que eso pierde poder de una manera brutal? Brutal. Adelante, por favor. Parece que estamos terminando. No. 3 dimensiones de la restauración. Lo que yo te estoy diciendo no es para juzgarte ni para que nos juzguemos, sino para cambiar una dinámica de cómo nosotros nos comportamos frente a Satanás. Ante la tentación y ante la destrucción, porque al final lo que quiere hacer Satanás es destruir tu familia a través de ti. ¿Ya? Y ojalá que tú sufras harto y que tu familia se destruya y que tus hijos sufran lo máximo posible por tu destrucción, para que nunca más se quieran acercar a una iglesia. Esa es la idea. Matar a siete de una. ¿Cachai? Ojalá, y yo lo tengo muy presente, el día que yo me pegue un condoro, no va a ser solo un condoro para mi familia, va a ser le voy a romper el corazón a todos mis amigos. ¿Cierto? Eso es lo que busca. Y por eso yo tengo que estar vivito. Eso es lo que busca. 3 dimensiones de la restauración, porque no está todo perdido. Mientras hay vida hay esperanza. ¿Ya? Jesús no te quiere muerto, te quiere vivo. Adelante, por favor. El perdón. ¿Hay perdón para ti? Independiente a cualquier cosa, sí, hay perdón. Hay perdón. Eterno. Tú fuiste salvo, estás siendo salvado y vas a ser salvado. Entonces, hay perdón. No hay condenación para ti, dice la Biblia. Colosenses 1:14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Antes, ahora y los de después. ¿Ya? Santiago 5, de nuevo aparece Santiago. Si ha cometido pecados, será perdonado. No será enjuiciado por nosotros, ni echado para afuera. Va a ser perdonado, liberado, sanado y restaurado. ¿Ya? Liberado, sanado y salvado. Segundo punto, la sanidad. La restauración de las heridas del alma provocadas por este pecado, por este estilo de vida pecaminoso. Santiago 5:16. Por lo tanto, confiésense los pecados unos y oren unos por otros para que sean sanados, soseados en este caso. Este es inumayados. La liberación, romper las cadenas de la esclavitud. Y acá me meto en terreno interesante. Gálatas 5:1. Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a la esclavitud de la ley. Avanza, por favor. Un poquito más atrás. De nuevo, por favor. Discúlpame. Se me olvida lo que viene a veces. Bien, quiero hablar de liberación de forma muy breve. La liberación no solamente es que Dios perdona tus pecados y te ayuda, sino que lamentablemente, y digan lo que digan, lo he visto, lo hemos experimentado, lo hemos visto en el ministerio, que cuando hay pecado oculto, a veces hay espíritus en las personas. Y no lo podemos negar. Me encantaría poder negarlo y decir, no, tú al estar sellado con el Espíritu Santo, no se te puede meterse nada adentro. No, lo hemos visto. Ya que me dice, pero dime en la Biblia, muéstrame en la Biblia cómo eso pasa. No sale específicamente. Pero es cosa de estar un par de meses en el ministerio y darte cuenta que el poder de las tinieblas también puede afectar al creyente desde dentro. Y muchos cuando confiesan sus pecados, son sanados y son liberados. Pero hay gente que prefiere vivir enfermito, pero con la reputación intacta. Y hay algunos que preferimos tener mala reputación, pero ser sanos. Yo prefiero la sanidad. ¿Ya? Por el bien de mi familia, el bien de mi hija y el bien de la comunidad, prefiero vivir en sanidad. ¿Ya? Entonces, realmente sí puede haber liberación. Y no hay que asustarse y hay que naturalizarlo. ¿Ya? Puede haber liberación de tu alma, liberación de tu cuerpo en sanidad, liberación de espíritus demoníacos, sí.
y totalmente natural. Puede que no, también. Puede que esa presión sea externa a ti, también. Puede que sea interna, también. Tendríamos que ver caso a caso. Por eso oramos, para que Dios traiga las tres cosas. A veces sanidad, a veces salvación, a veces liberación. A veces las tres al mismo tiempo. ¿Bien? ¿A algunos les cuesta creerlo? Pero es así. Siguiente. ¿Cómo reconstruir la cultura de la luz? Es interesante porque ahora empieza el desafío para ti y para mí. Avance, por favor. 1. Desafío para los líderes, para los padres y para todos nosotros. Desmitificar la perfección en el liderazgo es clave. Los líderes no son perfectos. Los líderes de conexión, los líderes de adoración, los líderes de staff, los líderes de jóvenes, los pastores, no son, ni somos, ni vamos a ser, ni pretendemos ser perfectos. Queremos ser como Jesús. Los líderes deben modelar la vulnerabilidad. Lo hablamos con Ricardo, lo hablamos con un amigo que se llama Mike. No confío en líderes que no cogían. Solo confío en gente que me muestra el lado débil. Esos son en los que yo voy a confiar siempre. ¿Ya? Si el púlpito finge que jamás tiene batallas, si el pastor finge que nunca la pasa mal, que siempre está bien, la iglesia entera se convertirá en una escuela de actuación y falsedad. Aquí me puse brígido. ¿Ya? Pero si el pastor no es vulnerable, la iglesia no va a ser vulnerable. Si el pastor siempre está bien, la iglesia va a tener ese lenguaje. ¿Cómo está, hermano? Bien, en victoria. Una respuesta predeterminada. ¿Cachai? Victorioso. No le encontré nunca el lado débil. ¿Cachai? Siempre en victoria. Siempre bien. Como que te devuelve una cachetada de ánimo y falsedad. Una vez el amigo me pregunta, ¿cómo estás? No me digáis nada. ¿Sí o no? Pero pueden orar por mí. Está ahí chato. Más encima no vino el tatú. 2. Crear espacios seguros. ¿Por qué nosotros hacemos grupos de conexión? No para vernos las caritas de santos. Es para acercar la iglesia. Que la dinámica de la oncecita, de orar unos por otros, empieza a fluir la verdad. Y cuando tú te das cuenta que en ese grupo nadie te va a juzgar, sino que te van a ayudar, cuando te das cuenta que lo que se habla ahí queda ahí, que el chisme es condenado y que no hay espacio para hablar de ti cuando una vez que tú te equivocas y que se resguarda tu integridad, tu dignidad, la dignidad de tu familia, tú ahí querés confesar. Es una cosa de espacio seguro. Parece como charla de colegio. Crear espacios seguros para nuestros niños. Círculos o grupos pequeños. La confesión requiere grupos pequeños. No vamos a volver a la iglesia primitiva tan agresivo, pero en grupos podemos volver a la confesión en grupos pequeños. En los retiros pasa. En el retiro que tuvieron en la casa de Luciano el año pasado, los chicos tuvieron momentos de confesión interesantes. Amigos reales, gente real. Omitamos los compañeros de la pega porque ahí esa confesión no. La confesión requiere grupos pequeños de rendición de cuentas, basados en relaciones maduras de largo plazo, donde el chisme, esta me gusta que te salió bacán, donde el chisme sea erradicado y la confidencialidad sea un pacto inquebrantable. Me contáis la verdad, me contáis la firme, oramos y lo dejamos aquí. Y no te chantajeo con esa información, ni te amenazo con esa información, ni nunca volvemos a hablar de esto. Solo lo vamos a hablar para preguntarte cómo estás. Esa cuestión es sanidad. Entonces, la iglesia deja de ser este lugar santurrón, este lugar que en donde a nadie le gusta estar, la verdad. Y se vuelve el lugar donde todos quieren estar, amados, seguros y transformados a la imagen de Jesús. ¿Cachai? Mudar de tribunal a quirófano. Esto lo saqué un poquito de los ortodoxos. Ustedes saben que si yo no fuera de la viña, sería ortodoxo. Barbón y con armas. Así me gustan los pastores. Debemos enseñar a la iglesia a oír confesiones sin juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Juzgamos, pero no escuchamos, dicen en otra iglesia. Pasando de la condena penal a la intercesión
médica que restaura al herido. Amigo, estoy en tentación. Amigo, no puedo con esta historia. Amigo, a mis 18 años me pasó esto, no puedo sacar esto de mi cabeza, tengo mucha vergüenza. Amiga, estoy con esto. Estoy batallando mi fe, no tengo fe, no creo que Dios me pueda ayudar con esto. Tengo problemas económicos, tengo la cuestión que sea. Tenemos que cortarle toda la cancha que Satanás tiene en lo oculto, ¿ya? Pero eso solamente es posible cuando tú te comprometes con esto. Y este compromiso es dual. El primer compromiso es amar al hermano. Es interceder por el hermano. Es amarlo. Y la Cami siempre me dice eso. Trata a toda la iglesia como tratáis al Amparito. Cuando ores por los jóvenes, cuando prediques, cuando vayas a hacer algo, cualquier cosa, trátalos como te gustaría que trataran al Amparo. Y yo digo, oh sí, con dignidad, con amor, con suavidad, con restauración. Imagina que los secretos que te cuentan son de tu hija, de tu hijo, de tu esposa. Así se cuida al hermano. Así se cuida al hermano. Amigo, estoy luchando con esto, no puedo más. Ven para acá. Vamos a sacarlo a la luz, lo vamos a conversar y yo te voy a cuidar. Y entre 2 o 3 te vamos a cuidar. Y no te vamos a poner aquí adelante que confesís tus pecados y que todos sepan. Lamentablemente yo he visto unas dinámicas horribles que hacen que la gente no venga. Va a contarle al hermano que embarazó a la hermana, por favor, cuéntele a toda la iglesia que está en disciplina. Y eso para mí es brutal y sigue pasando. Sigue pasando. Y esa es la única cuestión que hace es alejarnos de la sanidad, del amor. Porque si alguien le hace eso a mi hija, yo le pego un coscacho a ese pastor. Yo me lo casco. Me lo casco. ¿En serio? Me pego un guate. ¿En serio? Lo perdono con un charchazo. Porque la dignidad del ser humano se defiende. Porque Jesús dignifica al ser humano. Y porque si alguien expone tu pecado solamente para vulnerarte y para humillarte y no para sanarte, es diabólico. No está bien. Y yo quiero tratarte a ti con el amor que trato al Amparo, con el amor que trato a la Cami, con el amor que trato a mis mejores amigos, aunque no seamos todos amigos. Quiero que sepas que el liderazgo de esta iglesia está trabajando o intercediendo por ti para que tú encuentres ese espacio. Y no nos interesa hacer 200, 300, 500, miles. Queremos que tú seas sanado, para que tu familia sea sanada y para que tu generación sea restaurada de aquí al futuro. Eso queremos, ese es nuestro sueño. Y el crecimiento de la iglesia es ese. 200, 100 personas reales en restauración, que 5.000 momias hay. Entonces, unámonos a este sueño. Pongamos, ¿qué estoy hablando? Pongamos el corazón en esto. Abramos nuestro corazón en los grupos de conexión. Y ahora van a pasar aquí. No. Pero sí me gustaría que oráramos. Oráramos para que de una vez por todas el espíritu de religiosidad que nos queda todavía, que siempre quiere aparecer, se rompa en el nombre de Jesús. Que seamos amorosos, sanadores entre nosotros, bíblicos, vidas rectas, pero vulnerables. Que podamos vivir en rectitud y en santidad.